Muy buenas tardes, estudiantes de la materia de psiquiatría. Soy la doctora Ingrid Hernández y esta tarde vamos a hablar acerca de un tema relacionado a la dependencia de sustancias psicoactivas, específicamente marihuana, cocaína y tabaquismo. Los objetivos de la clase: definir las características de la adicción a tabaco, cocaína y marihuana, identificar aspectos epidemiológicos de las sustancias, identificar la etiología de las adicciones a dichas sustancias y conocer las características de estas sustancias. Primero, vamos a hablar un poco acerca de las características generales de la adicción a estas tres sustancias: tabaco, cocaína y marihuana. Deben haberse presentado simultáneamente 3 o más de las siguientes manifestaciones durante un mes o repetido varias veces en un periodo de un año. Primero, un deseo intenso de compulsión a consumir la sustancia, la primera característica, y la disminución de la capacidad para poder controlar el consumo en lo referente al inicio, término o cantidades consumidas, ¿verdad? Ya la persona no es capaz de poder controlar en qué momento empezar, en qué momento finalizar con el consumo de esta sustancia. También debe haber un cuadro fisiológico de abstinencia cuando se empieza a reducir o cesa totalmente el consumo de la sustancia. La otra es tolerancia a los efectos de la sustancia, tales como la necesidad de aumentar la cantidad de la sustancia para conseguir el efecto deseado o disminución del efecto tras el consumo de la misma cantidad de sustancia. Entonces recordemos que eso es la tolerancia. La tolerancia entonces es cuando necesita la cantidad que le haga sentir bien, y esta va aumentando según se va consumiendo. Bueno, entonces continuando, vemos acá que debe también otro de las características o criterios, la preocupación por el consumo de la sustancia, que se manifiesta ya sea por el abandono o reducción de importantes actividades placenteras o por el empleo de mucho tiempo en actividades necesarias para obtener, consumir o recuperarse de los efectos de la sustancia. También el consumo persistente de la sustancia a pesar de las pruebas claras de sus consecuencias perjudiciales. Muchos pacientes, sabiendo ya que tienen problemas hepáticos o problemas respiratorios, en este caso que hablamos de estas sustancias, o problemas cardíacos, ellos aún tomando sus tratamientos o dejándolos de tomar, ellos no dejan de consumir esta sustancia a pesar de lo perjudicial que sea para su salud. ¿Cómo inicia la historia del consumo? Esta se inicia con el uso de la sustancia de manera experimental. La persona generalmente lo hace para probar, para vivir experiencias, por presiones de grupo, porque está de moda. Luego empieza a motivarse con la frecuencia, como decía, por estas razones, por curiosidad, por presión de amigos. Si este efecto experimental o que la persona experimentó es desagradable, muy posiblemente no va a querer usar la sustancia. ¿Han escuchado ustedes de personas que por querer fumar, por ejemplo, hablando del tabaco, han inhalado y les causa tos y se sienten súper mal? Entonces no quedan con la buena experiencia. Pero si alguien fumando o inhalando cocaína tiene una experiencia astral y estaba con muchos problemas y siente que en ese momento se olvidó de sus problemas, probablemente lo va a sentir agradable su uso y por lo tanto va a querer repetir nuevamente esa sensación y por lo tanto va a darse la frecuencia y la cantidad de consumo va a ir en aumento.
El consumo puede continuar por meses hasta que algo, ¿verdad?, lo frena, pero también puede pasar años sin que se evidencien consecuencias negativas, aparentemente, ¿verdad? O estas también ocurren sin que el paciente tenga conciencia de las mismas. Muchos consumidores continuarán en esta etapa durante toda su vida y llegan pues a situaciones deplorables. Aquí tenemos el caso, ¿verdad?, de un video que dice de que un hombre que vendió hasta las puertas de su casa por consumir drogas y también es pensionado de una multinacional. Hay mucha gente que llega a robarle a su familia hasta los cubiertos, las sábanas, las toallas por ir a comprar la droga, ¿verdad? Ya no digamos dinero, se meten a casa de los vecinos, le roban a su mamá, que tal vez ya es una anciana, porque tal vez tienen años de estar consumiendo las sustancias y al menos de estas tres, la cocaína es una sustancia súper adictiva y el efecto es bastante rápido. Por lo tanto, el paciente, o más bien la persona adicta, la consume y el efecto pasa rápido y necesita más y más dosis. Y de manera secuencial, la tolerancia se va haciendo más rápida. Algunos consumidores también identifican efectos negativos del consumo y contemplan la posibilidad de hacer algo para evitar tales efectos, como tratar de maniobrar o detener el consumo con un convencimiento de saber manejar su problemática. Como vemos en estas imágenes, estas son algunas de las consecuencias que se dan por andar consumiendo y arriesgarse, ya sea a manejar o tal vez estar en el lugar equivocado. Entonces nos puede llevar a accidentes, nos puede llevar a la prisión o puede llevar a la persona a la muerte. No miden las consecuencias de sus actos. Los intentos por dejar las drogas vienen siendo repetidos y fallidos y puede durar meses o hasta años. La persona viene con esa lucha si no busca la ayuda adecuada para dejar esa sustancia. Finalmente, si la situación es favorable, algunos pacientes aceptan el trastorno y se generan condiciones más propicias para un tratamiento exitoso. Entonces, por lo tanto, ustedes ya han de haber escuchado esa famosa frase que dice: lo primero es aceptar que tiene un problema. Es el primer paso de las adicciones. Si la persona no acepta y siempre está precontemplando de que sí, yo puedo manejar esto, yo no soy adicto realmente, solo consumo los fines de semana, no, yo solo en fiestas, no, yo soy, ¿y cuántas veces va a fiestas en el mes? Entonces esa persona ya tiene un problema de adicción, pero no ha llegado a esta etapa, a aceptar que tiene un problema para tener un mejor tratamiento. Epidemiológicamente hablando, anualmente el consumo global es del 0.1% para el abuso de drogas, el 0.1% para la dependencia de drogas y el 0.25% para dependencia a nicotina. La edad de inicio para el abuso de las drogas tiene una mediana de 20 años. Es una edad media, ¿verdad? Para la dependencia a drogas es de los 19 años y para la dependencia a nicotina es a más o menos a los 27 años, ¿verdad? Y esa es una edad en la que la persona ya es más o menos activamente laboral, por lo tanto empieza a recibir un salario y pues lo empieza a utilizar en el consumo de sustancias, que por lo tanto finalmente lo lleva a perder su trabajo y luego pues a caer en todas las consecuencias de las adicciones. Bueno, continuando con la etiología de las adicciones, tenemos que existen factores biológicos, sensibilización a la sustancia adictiva, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste? Esto consiste en el consumo reiterativo de esta, va desarrollando en ciertos momentos donde la persona no consume un deseo creciente o aumentado
del consumo y eso se le denomina craving. Ahora bien, algunos estímulos como el ruido, un olor, ciertas horas del día, la posesión de dinero o el encuentro con un compañero de consumo pueden desencadenar el deseo de llevar a consumir. Se ha sensibilizado el consumidor a la sustancia y a los estímulos que la evocan. Los circuitos hipersensibilizados con el sistema de recompensa formado por el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Entonces, ¿cuáles son los estímulos importantes para la etiología? Estos específicamente, ¿verdad? El núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Pongámosle atención a esto. Los efectos reforzadores y motivacionales de las sustancias se deben a un incremento de la actividad del sistema dopaminérgico de recompensa. Acá tenemos en verde, ¿verdad?, cómo va este circuito de la glucosa, GABA, que actúa a nivel del núcleo pálido y el núcleo accumbens. Acá. Y la dopamina, ¿verdad?, que es una sustancia, un neurotransmisor que actúa también a nivel de toda la corteza prefrontal, el hipocampo y también la amígdala. A ver, el tabaco, específicamente la nicotina, es de las sustancias más adictivas. La nicotina actúa además sobre los receptores nicotínicos, acetilcolina, alfa 4, beta 2, ubicados en el área tegmental ventral. Y núcleos accumbens, y estimulan la actividad dopaminérgica mesolímbica, produciendo una liberación sostenida de dopamina. Por lo tanto, la persona adicta a esta va a tener la necesidad de seguirla consumiendo porque la dopamina lo hace sentirse bien. La cocaína. Esta incrementa la liberación de dopamina, pero a nivel de la vía mesolímbica, inhibiendo el transporte de dopamina. Aquí está la cocaína. Vemos cómo incrementa la liberación de esta dopamina y por lo tanto, ¿verdad?, en la vía mesolímbica. La marihuana, específicamente los cannabinoides, actúan sobre receptores cannabinoides CB1 localizados en las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral y núcleos accumbens, aumentando la actividad de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. Aquí está el receptor cannabinoide, ¿verdad?, específicamente en las neuronas dopaminérgicas. Muy bien, tenemos acá en la corteza prefrontal la amígdala y el hipocampo mediante neuronas glutamatérgicas y GABAérgicas median o ellas son como intermediarias del impulso a querer seguir buscando la sustancia debido a la influencia de señales asociadas a drogas guardadas en la memoria como dispersadores para tomar la sustancia. Entonces, los factores genéticos, se dice que existe una vulnerabilidad genética y cuenta con la contribución de múltiples genes y variantes genéticas. Factores familiares. Una familia que consume alcohol o consume otras sustancias, como por ejemplo el tabaco, y viven en un ambiente conflictivo, esto genera o aumenta mayor posibilidad que un integrante recurra al uso de sustancias como alternativa para evadir la realidad.
Factores sociales y culturales. El entorno social o cultural que induce a consumir sustancias por diversión y para enfrentar dificultades. También las malas condiciones económicas ambientales muy estresantes o situaciones de violencia y conflicto. Entonces, todo este ambiente cultural, social, de amistades, de fiestas, contribuye a que la persona quiera ingerir o busque esto como una forma de olvido siempre o de distracción para olvidar los problemas. ¿Cuáles son las características de cada sustancia? Veamos el tabaco. La intoxicación aguda por nicotina se caracteriza por al menos uno de los siguientes síntomas. O sea, fumar demasiado puede provocar insomnio, sueños extraños, la habilidad del humor, o sea, andar muy sensibles, ¿verdad? Andan de repente enojados, irritables o muy tristes. Desrealización, que es como sentir que estoy en un lugar o que estoy en una realidad que no me corresponde. Interferencia con el funcionamiento personal. Hay personas que hasta les da temblor en las manos, ¿verdad? O les interfiere porque hay personas que se alejan por el mal, por el mal aliento o por que la persona siempre anda desesperado o ansioso por consumir la sustancia. Al menos debe haber uno de los siguientes signos. Recordemos que la diferencia entre este es un síntoma y un signo, ¿verdad? Los signos como náuseas o vómitos, sudoración, taquicardia o arritmias cardíacas pueden darse por el uso del tabaco. La marihuana, el uso agudo produce tranquilidad, ¿verdad? La persona se siente así como relajada, por lo tanto siempre va a querer más y más para lograr ese mismo efecto. Sensación de bienestar, en algunas personas les produce euforia, se sienten confiados en sí mismos, pérdida de inhibiciones, aumento de la afluencia de ideas, una risa incoercible, una taquicardia leve, puede darse al final del consumo, un atracón o aumento del apetito, sensación de tener la boca seca, aumento en la sensibilidad a estímulos externos. Puede haber también una alteración en la percepción de los objetos, un enlentecimiento en la apreciación del paso del tiempo, pueden haber experiencias de despersonalización y desrealización, alteración en destrezas motoras, trastornos de ansiedad y trastornos psicóticos. Entonces puede llevar a la persona a tener alucinaciones. Entonces sí, ¿verdad? Ya puede llegar a que necesite una atención psiquiátrica directa. El uso crónico también en altas dosis de marihuana puede producirnos alteraciones cognitivas en la atención. La persona tiende a tener olvidos, tiende a no prestar atención en lo que se le dice. Tenemos acá en la memoria organización e integración también de la información compleja y puede darse el síndrome amotivacional, que este es por el uso crónico de la marihuana y la persona pareciera alguien deprimido, pero lo que está es aplanado, no tiene ninguna sensación, sus emociones son como muy aplanaditas, no hay alegría, tristeza, no se puede distinguir qué es lo que la persona siente. La cocaína, vemos acá que la intoxicación con esta puede producir euforia, aumento de la autoestima y pues eso lo lleva a hacer actos que puedan ser hasta de riesgo. Sensación de mejoría en el desempeño de tareas físicas y mentales, pero como dice la palabra, sensación, no quiere decir que las hace bien. La persona siente que las desempeña bien, pero en realidad los demás ven otra cosa. En dosis ya más altas puede producir agitación, irritabilidad, alteración en el juicio y puede llevar a comportamientos sexuales impulsivos que pues son de riesgo porque puede llevar a que la persona
tenga relaciones con desconocidos, tenga relaciones con personas de su mismo sexo y pues adquiera una enfermedad o que, así como los tiempos que se viven, pues le puedan secuestrar, matar o lo que sea bajo efecto de esta sustancia. También puede haber un aumento en la actividad psicomotora y potencialmente síntomas de manía. El uso de la cocaína en un paciente bipolar lo lleva a una descompensación total, pero también alguien que no sea bipolar puede parecer como que fuera bipolar y tener síntomas maníacos, pero al momento de evaluar, pues descartamos que él es bipolar y que se ha comportado así por el consumo crónico de esta sustancia o un consumo excesivo. Después de la dosis repetidas pueden ocurrir actividades motoras involuntarias, conductas estereotipadas e ideación paranoide, y físicamente puede producir taquicardia, hipertensión y midriasis. Y en consumidores crónicos se observa irritabilidad, o sea, andan enojados, son esos que muchas veces andan conduciendo en la calle y que solo alguien se atravesó mal y ya le gritan y son capaces hasta de matar a alguien. Mayor tendencia a conductas violentas, como les mencionaba, no miden la consecuencia de sus actos, la mayoría. Bueno, hasta acá llegamos con este tema tan interesante. Pueden complementar su información en sus libros de texto. Queda abierto el foro para cualquier duda o comentario. Gracias por su atención. Pasen una feliz tarde.